Bienvenidos al curso de libros históricos. Estamos en la semana número 6, ya estamos terminando. Y en esta lección vamos a tratar los temas del libro de Ruth y el libro de Esther en conjunto. Bien, entrando en materia entonces, en la siguiente plantilla, vamos a ver cómo Dios esboza la redención en el libro de Ruth. El libro de Ruth puede catalogarse como una novela inclusive de tilde romántica, que tiene una narración. Ruth, hablemos de la crítica literaria de Ruth o del método crítico. Y lo primero que nos preguntamos es quién escribió el libro. Bueno, según la tradición, Ruth fue escrito posiblemente por Samuel, pero no podemos asegurarlo, no podemos estar certeros de que Ruth fue escrito por Samuel. Posiblemente fue escrito después del exilio por algún redactor final, que aún se desconoce. Aunque la historia de Ruth está enmarcada en la época de los jueces, la época en que Israel no tenía rey. Por eso hablamos de que fue escrito, unos dicen antes de la coronación de David, pero lo más probable es después de la coronación de David. Porque se habla inclusive de que en la historia de Ruth nace el papá de David. ¿Dónde fue escrito el libro? Posiblemente en Jerusalén, porque la narración, su centro es Jerusalén. En el siguiente slide tenemos, por ejemplo, que el pasaje principal, o uno de los pasajes principales del libro de Ruth es Ruth 1:16 y 17, que es nada menos que uno de los más hermosos textos de la literatura antigua. Ruth fue bisabuela de David, por lo tanto ella pertenece al linaje terrenal de Cristo. Ruth decide seguir a Noemí y creer en su Dios, dejar los dioses paganos y volverse a Dios. Recordemos entonces que Ruth, una mujer moabita que no pertenece a ninguna de las tribus de Judá, pero por adopción pertenece ahora a Israel y por lo tanto está dentro del linaje de Cristo, que es algo curioso, una moabita, una pagana en el linaje de Jesús. En la historia, siguiente slide, Ruth, vemos la historia de una viuda moabita que tras suscitarse una serie de desgracias se traslada junto con su suegra a Belén. Ellos estaban en Moab. ¿Por qué? Porque en la región de Moab entró hambruna. Recordemos que Noemí queda sin esposo y queda sin descendencia al morir sus 2 hijos. Igual su viuda queda sin descendencia al morir sus esposos, pero ellas eran mujeres jóvenes. Ya Noemí no podía procrear por su edad. Las situaciones de ambas mujeres entonces, transcurren en una oscura y dificultosa época, en una época en que los jueces de Israel, porque recordemos que no había rey, no había una autoridad, básicamente se centraba en los ancianos y en los sacerdotes. Ahora, vemos entonces, Ruth se vuelve a Dios, adopta los valores del verdadero Dios y se convierte en una devota fiel al único Dios y Señor. Vemos entonces un tipo de redención, un tipo de salvación, un elemento salvífico ahí en la conversión de Ruth. Ruth se convierte al Dios de Israel. Hablando del género literario, ya les mencioné entonces que Ruth es una narrativa, una novela en realidad. En el fondo es una novela, inclusive con algunos elementos de una novela romántica. Hablando del método del panorámico del libro, la idea principal entonces es demostrar que había fidelidad en medio de la apostasía de Israel. Si Israel estaba en la época de los jueces, recordemos que el libro menciona que cada quien hacía lo que bien le parecía, en una época en la cual había prácticamente una anarquía. Entonces, esta mujer se es fiel a Dios en medio de esta apostasía. Claro, es una lección misionera porque dejan la tierra y entran a otra. David entonces desciende de una mujer
moabita, de una mujer extranjera. Es interesante ese dato. Hablando de los temas que hay en el fondo del libro, podemos encontrar temas como la lealtad, la redención, hay un contraste también. ¿Cuál es la cobertura histórica? Bueno, algunos mencionan que fue alrededor del año 1110. Pero recuerden, esto de las fechas y de la autoría es muy difícil tener una certeza de cuándo fue redactado el libro o en la época. Lo que podemos acercarnos a pensar es que Ruth fue escrito posterior al exilio babilónico, pero la historia tuvo que haber ocurrido antes, inclusive antes de los hechos de David. El énfasis entonces es la vida de una, obviamente, en una villa que permanece fiel a Jehová durante el tiempo de los jueces. Una mujer extranjera bajo la protección de Yahvé. El cuidado supervisado de Dios, que al final provee a Israel de un gran rey a través de esta mujer moabita. Vemos aquí ya en un slide, en el siguiente slide, un bosquejo del libro de Ruth. En formas generales, tiene 4 actos esta novela. Es la estadía en la tierra de Moab, como una introducción. Después el primer encuentro entre Ruth y Boaz, o Boaz. Después Ruth y Boaz y la herencia, el pago. Y al final, Boaz redime a Ruth, aunque algunos mencionan que en realidad Ruth es la que redime a Noemí. Porque Noemí, prácticamente Ruth se vuelve como su hija, su heredad. El versículo 1, 16 y 17 de Ruth nos muestra esa adopción. Entonces recordemos, esta novela tiene 4 actos. En el siguiente slide vemos que Ruth y Esther son historias cuyas protagonistas, las similitudes que son mujeres, y llevan el nombre de mujer, pertenecen al canon judío, pero en el canon judío no están en los libros históricos como en el canon evangélico, en el canon protestante. En la Biblia hebrea, Ruth y Esther pertenecen a una categoría que se llama escritos. De hecho, son narraciones, son novelas, son escritos que se leen en determinada fiesta. Por ejemplo, Esther se lee en la fiesta del Purim. Algunos dicen que Ruth se lee en la fiesta de las cosechas. Entonces, se trata de 2 narraciones de carácter ejemplar en las que se nos presentan ejemplos que hay que imitar. El ejemplo de Ruth, que deja su tierra, adopta a Noemí como su madre, cree en Dios, se convierte a Dios y regresa a Israel. Esther, que vemos que es un ejemplo de salvación, una mujer valiente, en medio de un contexto del imperio persa donde lo que ella hizo era sentencia de muerte, que lo vamos a ver más adelante. Regresando a Ruth, aquí estamos en el siguiente slide. Entonces el libro de Ruth, como les mencionaba, se leía cada año durante la fiesta de Pentecostés. Ya en la época del exilio, posterior al exilio y en la época de Jesús, el libro de Ruth se leía como una historia de redención. Está colocado detrás de los jueces en nuestra Biblia, porque la historia tiene lugar aparentemente en ese periodo de los jueces, en una ciudad de Belén de Judea, aunque se escribió muchos años después, como repito. Ruth es una mujer pagana que entra a formar parte del pueblo de Dios, de la mano de su suegra, Noemí, a la que redime, o sea, Ruth redime a Noemí. Recordemos que Ruth queda viuda y sin descendencia. De hecho, el hijo de Ruth es prácticamente hijo de Noemí. Aunque esta historia termina con la boda entre Boaz y Ruth, y por ello se lee a menudo en las bodas, no necesariamente es un libro meramente para el romántico. Sí tiene líneas románticas, pero su eje principal es el tema de redención, salvación. Ahora, hay un elemento de la ley en Ruth que aparece en el Deuteronomio capítulo 25. Vamos a leer los versículos del 5 al 10 para entrar en contexto. Dice el Deuteronomio 25, versículo 5: cuando hermanos habiten juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño.
su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y la hará con ella parentesco. Y hará con ella parentesco, versículo 6. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar un nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Versículo 8, entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado de sus pies del pie y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre a Israel, la casa del descansado. Bien, esto se llama la ley del levirato. Acuérdense que queda sin descendencia Noemí, y el pariente más cercano era Boz, pero había otro que no quiso emparentar con Ruth, entonces al final Boz adopta, cumple la ley y se casa con Ruth. Siguiente. Entonces, volviendo a la estructura de Ruth, también es memorable ver este bosquejo que lo que hace una autora, Adriana Navarro, que es curioso. Por ejemplo, ella estructura todo el libro también en 4 actos. Habla de la selección por Ruth en el primer acto, habla del servicio de Ruth en el segundo acto, habla de la sumisión de Ruth en el tercer acto y la satisfacción de Ruth en el tercer acto. Obviamente la protagonista, que es Ruth, es el eje principal en la historia. ¿Sí? Volviendo al mensaje y repasando, el mensaje de Ruth habla del pariente redentor. En general, había una responsabilidad de redimir a los parientes de sus desgracias, tanto de perder el terreno como de la ley de la esclavitud. También había una responsabilidad del cuñado de casarse con la vida de su hermano para continuar el nombre de su hermano. Eso se llama la ley de levirato, el versículo del pasaje que acabamos de leer. Entonces, uno de los primeros temas que aparece en el Ruth es el tema del pariente redentor, el tema del levirato. La providencia de Dios, que es otro tema. El nombre de Dios se menciona, por ejemplo, 22 veces en Ruth, pero solo 2 veces por el narrador. En algo curioso. Decía algo no mencionándolo directamente, por ejemplo, el nombre de Dios. Noemí reconoció que su condición fue por causa del Señor. De hecho, hasta el significado del nombre de Ruth es interesante, de Noemí. Como amargura, con tristeza. Volviendo al mensaje de Ruth, hablando de la mujer estéril, en la Biblia hay algo muy interesante. Casi todas las patriarcas y las madres de los patriarcas y de los que Dios llamó eran estériles. Sara, Rebeca, Raquel, la madre de Moisés, la madre de Sansón, Noemí, Ruth, Ana, Elizabeth y María. Ruth en el sentido de que no tenía esposo. Entonces, por medio de estas mujeres imposibilitadas por la ley, Dios trajo al mundo a personas especiales para el plan de redención. Es algo interesante y es un dato que tenemos que darle relevancia en el libro de Ruth. ¿Cómo estas personas, estas mujeres que eran imposibilitadas por la misma ley, por el hombre, Dios trajo al mundo a través de estas mujeres grandes hombres para cumplir su plan de redención? Digamos que ese es un tema muy fuerte en el Ruth. Y al final tenemos el tema de la moabita. ¿Quiénes eran los moabitas? Ruth era moabita. Los moabitas descendieron de una relación incestuosa entre Lot y la hija de Lot, Génesis 19, 32 al 38. Cuando Israel, por ejemplo, subía a Egipto, los moabitas rehusaron que pasaran por su territorio y contrataron a Balaam para maldecirlos y tentarlos. Por lo tanto, Dios los excluyó de la asamblea hasta la 10ª generación. Entonces, los moabitas no eran personas no gratas para Israel. Pero como un no moabita
adopta a Dios y se convierte en un instrumento de Dios para su plan de redención. Y al final del libro de Ruth tenemos entonces la genealogía de Boaz. Por ejemplo, Boaz, que se casa con Ruth, una gentil, una moabita, tienen a Obed. Obed tiene a Isaí, e Isaí es el padre de David. Y si nosotros leemos Mateo y Lucas, vemos que la descendencia de Jesús proviene de David. A la vez David proviene de Boaz y hasta Isaí. Entonces, vemos que para el tema de la redención, el tema de la genealogía, la memoria histórica, Ruth es una pieza clave en esta genealogía, ¿no? En este plan de redención. Una moabita, una pagana, una gentil. Bien, hasta aquí un resumen general básico del libro de Ruth, un libro corto de 5 capítulos, donde el tema principal es el tema de la redención y donde Ruth se vuelve una goel, una redentora, tanto de Noemí como de Boaz. Ya la de Boaz redime a Ruth porque ella se convierte en madre. Volvemos entonces al tema final de nuestra lección y es el libro de Esther, otro libro también con síntomas de novela, pero en un contexto muy diferente al de Ruth y al de los otros libros históricos, aunque sucede aparentemente la historia entre el libro de Esther, el libro de Esther y el libro de Nehemías, y ya casi al final del regreso de los judíos. Estamos hablando entre el año 480 y 460 antes de Jesús, a principios del siglo V antes de Jesús. Bien, el tema principal en Esther es Dios protege a su pueblo. ¿A través de quién? De una mujer. ¿Quién es esta mujer? Esther. Posiblemente hay dos autores del libro de Esther. Uno, o Esdras, o Mardoqueo, el primo de Esther. Cuando fue escrito Esther, bueno, aparentemente cuando sucede la historia, entre los años 486 y 475 antes de Jesús, en una época en que el imperio dominante era el imperio persa y Jerusalén, Judá, Palestina eran vasallos de los persas, aunque les habían dado permiso de regresar a adorar y a construir sus ciudades, seguían siendo vasallos del imperio persa. ¿A quién fue escrito? Bueno, a los judíos de la época de la diáspora, no tanto de los judíos de Jerusalén, pero fue escrito en Jerusalén aparentemente, aunque la historia sucede muchos kilómetros de Jerusalén, que es la capital del imperio persa, Azusa y Persépolis. Aquí tenemos un cuadro en el slide 21 sobre la cronología del reino restaurado para entrar en contexto y ver, por ejemplo, que el imperio dominante es el imperio persa, de ahí viene Grecia y Roma. Vemos arriba, en los cuadros del cuadro, los años donde suceden algunos acontecimientos. En verde están los profetas de la época, y en tono verde, ya casi a mostaza, están los libros que se escribieron, por ejemplo, Esdras, Nehemías, Esther, los libros históricos. Vemos entonces que la historia de Esther ocurre entre 480 y 470. El templo ya había sido construido en el año 515 antes de Jesús y hay 3 retornos, uno con Zorobabel en el año 538, uno con Esdras en el 458 y uno con Nehemías en el 444. Quiere decir que la historia de Esther, que no ocurre en Jerusalén, la tradición menciona que fue escrita o fue desarrollada esta historia entre el 538 y el 458 antes de Jesús. Hablando del método histórico y la crítica literaria del libro, el trasfondo del libro menciona que Esther aparece unos 400 años después de la construcción del templo, ya lo mencionamos, aun cuando este libro está colocado después de Nehemías. En los libros históricos es el último, aunque debería estar entre Esdras y Nehemías cronológicamente para dar un poquito más sentido a la historia narrativa del Antiguo Testamento. Y en la Biblia hebrea
sucede que no está en los libros de los profetas anteriores y posteriores, sino que están los escritos en la categoría de los libros que se leían en determinadas fiestas, como el libro de Esther. Es imposible entonces calcular cuál hubiera sido la suerte de la nación hebrea sin Esther. Si no fuera por ella, quizás Jerusalén nunca se hubiera reconstruido y hubiera sido muy distinta la historia para todas las generaciones futuras. Recordemos que tanto Esdras como Nehemías fueron los encomendados de restaurar las murallas, las puertas. Ya se había reconstruido el templo, pero como esta historia ocurre antes de Esdras, los judíos tenían amenazas de Amán y los amonitas. Y entonces, si hubiera ocurrido el edicto de que aquel que adorara a alguien que no fuera el rey persa, los dioses persas fueran muertos y los judíos hubieran sido perseguidos en esa época. Este libro registra una de las liberaciones de los judíos es que experimentaron su historia. O sea, los judíos experimentaron muchas persecuciones, pero una de las mayores persecuciones que ellos experimentaron o hubieran experimentado fue esta persecución. Los descendientes modernos de los judíos leen este libro durante la fiesta del Purim, la fiesta de las luces, en memoria de aquella liberación. Esther es una joya literaria que se lee con interés y deleite tanto por los jóvenes como los adultos, porque es una historia. Inclusive también con tilde romántico, porque ella es escogida por el rey, ella ama al rey, el rey la ama, etc. Nos ofrece un ejemplo de providencia de Dios, quien predice lo que va a ocurrir y cuida a sus hijos. ¿Cuáles son los temas del libro? La providencia, los logros de una mujer íntegra, el descanso de los enemigos. Israel descansó de sus enemigos en esa época. Su énfasis principal, el cuidado providencial de Dios para con los judíos en un contexto de matanza y saqueo en contra de ellos. El recuerdo judío de su supervivencia, al igual que el recuerdo judío del éxodo con la fiesta de la Pascua, el recuerdo judío de la posible persecución que hubieran tenido y esta liberación que Dios hace por ellos es la fiesta del Purim. Una estructura, según los teólogos de Hilary London, sobre el libro de Esther, básicamente también tiene 3 actos. La fiesta de Jerjes, la coronación, la fiesta de Esther y la fiesta del Purim. 3 fiestas, 3 acontecimientos festivos. Claro, las 3 fiestas son fiestas como de una fiesta de alegría, banquete, etc. Pero la última pudo haber sido una destrucción. La primera fiesta tenemos Vasti derrocada y Esther elegida. En la segunda fiesta, Mardoqueo descubre la trama de Amán, convence a Esther para que lo ayude, hay un banquete de Esther y hay un segundo banquete de Esther donde expone el plan de Amán ante el rey persa. Y la fiesta del Purim, cuando el edicto del rey favorece a los judíos, la institución del Purim y Mardoqueo se eleva como una figura relevante dentro del imperio persa. 3 actos, 3 fiestas, según esta estructura. Siguiente slide, estamos en el 26. El nombre de Esther significa estrella. El libro nos relata, por ejemplo, un episodio ocurrido durante el periodo exílico, ya lo mencionamos, en la época persa. Todavía hoy se celebra en Israel la fiesta del Purim, en recuerdo a la historia del relato del libro de Esther. Una fiesta de celebración, de liberación, parecida a la de Leos. Siguiente, ¿cuál es el propósito entonces del libro de Esther? Básicamente, el propósito expreso del libro es explicar el origen de una fiesta llamada el Purim, una fiesta de liberación, una fiesta en la cual Dios providencia una liberación en contra de los enemigos de Israel. Para entender otros propósitos hay que evaluar las técnicas de literarias, por ejemplo, que el autor usó. Como le digo, hay narración, hay novela, y vamos a ver algunos temas como la ironía, los pares, la sátira, por ejemplo, que hay en esto. Entonces, en el slide 28 tenemos
que el autor usó algunas técnicas literarias para escribir este libro. Una de ellas es los pares. Hay 3 banquetes de pares. Hay 2 veces en las cuales Esther dice que escondió su identidad. Acuérdense que ella no revela que era judía. Hay 2 listas de los siervos del rey, pares. Entonces es una técnica que utiliza el autor del libro, el que redacta. También tenemos la ironía, revisiones de una fortuna que resultan, reversiones, perdón, de fortuna que resultan en exactamente lo opuesto a lo planeado, una ironía. Amán, quien intentó destruir a Mardoqueo y a los judíos, fue destruido al final por ellos, y Mardoqueo exaltado. Amán y sus hijos murieron en la horca que él había construido para colgar a Mardoqueo. Esa es una ironía. También el libro tiene sátira, una burla sobre todo los hombres persas. Los hombres prepotentes temían ser controlados por mujeres y terminaron siendo controlados por mujeres. En el caso de Esther, Esther tiene un protagonismo en la historia. De hecho, ella es la protagonista, la esposa del rey. Aunque en esa época los reyes eran los principales protagonistas, no sus esposas. Temas recurrentes: la fiesta y bebida, el contraste es el ayuno, la ley y la legalidad y los conflictos. Una de las técnicas más importantes es el no mencionar un tema principal, el tema de la liberación. De hecho, tampoco se menciona a Dios. Y eso nos lleva al siguiente slide. Bueno, ¿y dónde está Dios en todo esto? Porque no se menciona en los términos para referirse a Dios, las palabras para referirse a Dios en el libro, ni la oración ni la adoración. Ahora, el único acto religioso es mencionar el ayuno, o hacer el ayuno. Este hecho ha dejado perplejos a muchos. De hecho, Esther casi no es considerada un libro canónico para los judíos. Y si no hubiera sido para los judíos, tampoco los evangélicos y católicos y cristianos hubieran en esta época de la iglesia primitiva elegido Esther como un libro canónico. El teólogo Jung intenta explicar diciendo que el nombre de Dios ya no estaba asociado con los judíos que se quedaron en Persia, en lugar de los que sí regresaron a Judea. Entonces, posiblemente este tema de Dios estaba oculto para la mentalidad de los judíos que vivían fuera, aunque sí había algún tipo de recuerdo, de adoración, una perspectiva acerca de Dios, sí creían en Dios. Ahora, nada de esto es necesario si consideramos el no mencionar a Dios como una técnica literaria. Podría ser una técnica literaria, que de fondo vemos la providencia de Dios. Y Mardoqueo la sugiere en el versículo 4:14. Entonces, ¿dónde está Dios? Siguiente slide. La idea es que las huellas de Dios están en toda la historia. Tanto así que no es necesario mencionar el nombre de Dios para resaltarlo. También hay casualidades que enfatizan que Dios controla todo para salvar al pueblo. Por ejemplo, la belleza y la elección de Esther. Casualidad o no, acto divino. El conocimiento de Mardoqueo de la trama contra el rey. ¿Cómo se da cuenta esto? Por casualidad. El registro de las acciones de Mardoqueo en las crónicas reales, por ejemplo. El secreto de la identidad de Esther. Las 2 recepciones del rey que le dio a Esther. El insomnio del rey justo a tiempo. Entonces, estos elementos en la historia que parecen de tipo casual, se las atribuimos a Dios. Entonces no puede ser de casualidad. Dios intervino en toda la historia. Al final, hay un asunto pendiente en el tema de Esther. Y es el tema que el Señor ha jurado. El Señor ha jurado. Dice Éxodo 17:16, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Este hecho explica la antipatía entre estos 2 hombres y el deseo de Amán de destruir a todos los judíos. Ese deseo enfermizo de Amán era por generaciones de generaciones, desde la época en la cual los judíos tuvieron contacto con los amalecitas y Amalek hasta la época de Amán. Un hombre perverso, malo, que lo único que quería era venganza. Repasando el mensaje de Esther, en el 33 tenemos Dios es soberano, Dios es soberano, y cuida de su pueblo, donde esté y en todas las circunstancias. Aun cuando la situación parece estar imposible, Dios está obrando de una manera incógnita. Ejemplo, José, Señor, Ruth, Jesús.
Las acciones buenas y malas de los seres humanos son parte del plan soberano de Dios. Bueno, si lo dejamos todo al propósito del plan divino de Dios, sí. Muchas veces algunas acciones malas como las demás generan resultados positivos. Dios a veces utiliza los instrumentos menos probables como una jovencita o una cruz. Una jovencita, hablando de Esther, una cruz, el tema del sacrificio. La muerte y la resurrección de Jesús es la gran reversión de fortuna. ¿No? Es de algo calamitoso como la cruz a un gran resultado que es la salvación. Algunas ideas de cómo predicar a Esther, perdón. El libro de Esther podría ser para algunos muy complicado, ¿sí? Si solo agarran una parte. La verdad que para hablar de Ruth habría que predicar un sermón de todo el libro, escogiendo algunas partes, eso sí. Conté la historia dramáticamente, haciendo unas explicaciones breves al final. Usted escoge un pasaje, pero al final habla de todo el libro. Si esto lo divide en secciones, es importante no perder el flujo narrativo de la historia, porque usted, si agarra un pedazo de la narración, usted tiene que llevar al escuchante, al que lo está escuchando, atrás y adelante de esta narración. Obviamente, estos libros son complicados de predicar, por eso hay que agarrarlo todo. Algunos elementos, ya para terminar la clase del libro de Esther, es que, por ejemplo, el autor no se menciona, no se menciona a Dios directamente, ninguna copia se encontró en el Mar Muerto de Esther, no hay referencias a Esther en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. El periodo fue entre 483 y 473 después de Jesús. La fiesta del Purim se establece en el 473 a.C., perdón. El propósito, ¿cuál era? Mostrar la providencia de Dios y cómo Dios puede usar a personas ordinarias como usted para cumplir sus propósitos. Siguen las leyes de la narrativa. Sí, Esther, nombre persa que significa estrella, su nombre judío era Adasa, nombre judío que significa amigo. Bien, terminando entonces la clase y estas dos formidables historias narrativas, inclusive con elementos de la narrativa romántica. Uno habla de redención, el otro habla de providencia y liberación. Son libros muy interesantes, muy lindos de leer. En una sentada, se puede trasladar a esta narrativa de género novelístico y puede encontrar muchos detalles importantes para el crecimiento espiritual de su vida y conocimiento y para aplicarlo a otros. Bien, agradecemos entonces que hayan estado en este curso, un curso muy largo, de muchos elementos históricos, muchas fechas, muchos nombres, pero muchas acciones de Dios en esta historia de Israel desde el éxodo hasta el regreso de los judíos del exilio babilónico. Dios les bendiga y nos encontramos en un futuro curso. Bendiciones.